Hoy, por algunos minutos, hablaremos, hermanos, sobre la dicha del servicio, la alegría que tiene o debe tener el cristiano en poder servir al Señor de acuerdo con todas las capacidades que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo. Algunos predicando, otros enseñando, otros administrando, otros sirviendo en las más diferentes áreas de la vida de la iglesia. Todos nosotros tenemos algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Estamos nosotros analizando en el capítulo 13 el lavamiento de los pies de los discípulos realizado por nuestro Señor. Y como ya fue dicho el domingo anterior, fue un acto que Jesús realizó que sorprendió a los discípulos. Ellos quedaron impactados, sorprendidos con lo que Jesús les hizo. Tanto fue así que el propio Pedro reaccionó diciendo: ¿a mí me lavas los pies? Y luego él dice: tú jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo después que si no le lavare los pies, no tiene parte con él. Y también Jesús le dijo a los discípulos que lo que yo hago ahora, vosotros no lo entendéis. Ustedes lo van a entender un poco más adelante. Los discípulos, la verdad, que no entendieron por qué Jesús hizo esto. Pero como ya hemos dicho también en los discipulados, Jesús es Dios. Jesús conoce el corazón de cada persona, conoce el corazón de sus discípulos. Y se estaba fraguando en esa noche. Acuérdense que estamos en el jueves, el viernes, de ahí en adelante entra la celebración de la Pascua. Jesús iría a ser preso, juzgado, condenado y ejecutado. El lavamiento de los pies se da horas antes. Recuerden ustedes que Juan, desde el capítulo 13 en adelante, todo ese evangelio, todo eso que nosotros vemos ahí, ocurrió en horas. Horas. Desde el 1 al 12 fueron aproximadamente en 3 años. Pero del capítulo 13 en adelante son horas, momentos antes de la muerte de nuestro Señor. Lo primero que vemos entonces aquí, en lo que sigue después que Jesús lavó los pies a sus discípulos, Jesús dio un claro ejemplo de humildad hacia los discípulos, hacia sus seguidores. Este tema, entonces, de aquí en adelante, del 12 al 20, Jesús sigue hablando. El tema se sigue tratando sobre el tema de la humildad que se requiere en la vida de aquellos que son seguidores de Jesús. Jesús entonces lava los pies a los discípulos en una noche, eso nos informa Lucas. Dice que en esa misma noche, en la cena, había una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Eso ellos estaban discutiendo. Lucas utiliza esa palabra. Surgió una disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. No estaban disputando quién sería el menor, sino quién sería el mayor. Algo típico de una mentalidad mundana, típico de una mente racional, de una mente que camina paralela, ajena a la voluntad de Dios. Y como Jesús vio esto, Jesús entonces se levantó, y él vio que ninguno de los discípulos se levantó para lavarle los pies a los demás, porque ellos consideraban, y dentro de la cultura judía, de que lavarle los pies a alguien era un trabajo de un esclavo. Incluso dentro de los propios judíos creían de que ese trabajo no debía ser un judío,
Ese trabajo debía ser realizado por un esclavo, pero un esclavo gentil. Y cuando Jesús se levanta al ver que nadie hace nada y empieza a lavar los pies de sus discípulos, mientras ellos estaban disputando quién sería el mayor, Jesús da un claro ejemplo de humildad. Para nosotros, en nuestro contexto y en nuestra cultura, estar disputando por quién sería el mayor, para nosotros sería como estar disputando la herencia de nuestro Padre mientras Él aún está dando los últimos respiros de vida. ¿Quién se va a quedar con el campo? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con el dinero que está en el banco? El hombre todavía no muere y los familiares ya están armando una tremenda trifulca sobre quién se va a quedar con tal y tal cosa. Nosotros incluso en la actualidad esa es una actitud reprochable. Es una actitud condenable. Es decir, oye, la persona, ¿qué respeto tienen por la persona que todavía está viva y ya se están peleando los bienes? Algo así también puede ser entendido en lo que estaba ocurriendo con los discípulos. Jesús iba a partir, Jesús iba a entregar su vida y ellos dijeron, ¿y ahora quién va a ser el líder? ¿Y quién va a ser el mayor? ¿Y quién va a ser el jefe entre nosotros? En ese contexto entonces Jesús lava los pies de los discípulos para dejar claro que el mayor problema que tiene todo ser humano es el orgullo, que nos lleva a pensar engañosamente que nosotros somos más de lo que somos y que merecemos más y que somos en comparación con otras personas, nosotros somos mejores. Eso es algo muy típico. ¿Sabía usted que muchos, incluso entre cristianos, muchos divorcios que ocurren en la vida tienen por raíz el orgullo? Porque ni él ni ella ceden. Quieren ceder para poder llegar a un acuerdo. No voy a ceder. Yo tampoco voy a ceder. Y terminan finalmente viviendo en una guerra y eso termina finalmente en divorcio. Lo mismo ocurre en las relaciones entre empleado y empleador. Siempre el orgullo, la tensión, cada uno quiere tener más. El empleador quiere ganar más, el trabajador también quiere ganar más. Pero si él paga más, dice, yo estoy perdiendo dinero, yo no merezco esto. El problema del orgullo es algo que literalmente, hermanos, gobierna todas las áreas de nuestra vida. Tenemos orgullo de nuestras capacidades intelectuales. Tenemos orgullo de nuestros hijos. Creemos, por ejemplo, que nuestros hijos son los más bonitos, son los más inteligentes, son los más capos. Nuestra casa es la más linda, el auto es el más lindo, el más capo que hay, el mejor que hay. Todo eso domina nuestra vida, todo. Y en la iglesia eso no es ajeno. Imagínense ahora un corazón orgulloso que se topa con labios que alaban al hombre. Como en las palabras de John Flavel cuando dijo, hay un gran peligro cuando un corazón orgulloso se encuentra con labios llenos de lisonja. Es como inflarle el ego a una persona. Es por eso que nosotros debemos aprender a recibir elogios y aprender a hacerlos. Porque si nosotros somos elogiados, esto no debería cambiar nuestra conducta, no debería cambiar nuestro comportamiento. Y también los que elogiamos debemos tener cuidado para no darle un empujón y tirarlo al barro al otro creyendo de que él es el mejor. Que él es el mejor. Es el mejor predicador. No, cuando usted enseña me queda la película pero súper clara. Los otros son enredados, son complicados. Y ya, sí, pues yo soy el mejor. Sí, pues yo soy el mejor. Y en ese mejor empieza a haber una semejanza con Satanás, el diablo. Que él creía que en el estatus que Dios lo había colocado no era justo y que merecía más. Y de repente se le pasó por su mente, yo podría ser semejante al Altísimo. Yo igual tengo arrastre.
yo igual podría construir un trono. Y desde allí él fue juzgado y destruido por el Señor. Jesús les da un claro ejemplo de humildad, que la humildad es lo opuesto del orgullo. La persona humilde es una persona que, para empezar, tiene un claro concepto de quién es, independiente de lo que piensen los demás. Porque si ustedes, por ejemplo, piensan de mí, el pastor es una persona seria, una persona muy comprometida, ama mucho al Señor, es un hombre muy espiritual, lo más probable es que yo discorde de eso. Porque yo me conozco, yo sé que soy débil, yo sé que a mí me cuesta muchísimo orar, me cuesta muchísimo leer la palabra, me cuesta muchísimo conectarme con las cosas de Dios. Y no puedo engañarme a mí mismo. Y si Dios en algún momento me usa, yo soy forzado a decir en mi corazón, al Señor sea la gloria. Al Señor sea la alabanza. Porque el Señor sabe lo que yo peso. Que incluso a veces puede ser que los hombres también nos juzguen al revés. Que digan que nosotros somos unos buenos para nada, que somos inútiles, que no prestamos somos un estorbo en el avance del Evangelio, pero puede ser que no lo sea. Pero una persona humilde no puede cambiar frente a la opinión de los demás. Una persona humilde no habla bien de sí misma, no abre su boca para decir que es inteligente, que tiene estudios, que es un buen administrador, que es una persona pura, que es santa. No puede. El humilde incluso espera que los otros hablen, como dice el libro de Proverbios, que la boca ajena te alabe, pero no la tuya. Pero los discípulos estaban sufriendo de esta papera del alma. Tenían papera. Se creían quién va a ser, y habían probablemente de quién sería el mayor. ¿Ustedes no creen que Pedro, si yo pongo mi cara, yo siempre estoy recibiendo por el grupo? ¿Quién se puso a caminar sobre las aguas? ¿Quién fue? Fui yo. Entonces hubo ahí una disputa. Y tal vez alguno dijo, pero yo lo he dejado todo, Señor. Yo lo he dejado todo por la causa. Y ahí estaba esa conversación nefasta, necia, una conversación carnal. Jesús se levantó y empezó a lavar los pies de sus discípulos, incluso los pies del propio traidor que estaba allí, sabiendo Jesús lo que Judas iba a hacer en unos par de minutos más. Jesús argumenta cuando lava, después que él lava, vuelve a la mesa, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Ustedes saben lo que acabo de hacer o no? Dando a entender así como preguntándole, ¿ustedes entendieron? ¿Cayó la ficha o no? ¿Ustedes entendieron por qué yo hice esto? Ahí estaban callados. Y luego el maestro argumenta, dice, si yo soy maestro y Señor, y él dice, y de hecho lo soy, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es la argumentación que usa Jesús. O sea, dentro del cuerpo de Cristo, todos somos llamados a servir. Aquí no hay patrones, aquí no hay dueños de fondo, aquí somos todos iguales. Algunos son más visibles, como en un cuerpo. Algunos aparecen más que otros, pero no significa que nosotros o algunos sean más importantes que otros. Todos somos hijos de Dios. Si un hombre tiene 2, 3, 4 hijos, los 4 son hijos, pero es una necedad cuando a veces nosotros usamos el lenguaje del regalón. No, el regalón es este. Cuando nosotros decimos que yo tengo un regalón, que el regalón, nosotros estamos creando una división en el seno familiar.
Estamos diciendo que yo tengo un preferido y en el día que yo me vaya, el preferido va a recibir más. Es una orden y es un concepto claro que nosotros debemos tener. Debemos tener que todos nuestros hijos son todos iguales y tienen el mismo valor ante nosotros. Algunos merecen más cuidado, ¿verdad? Que tampoco no todos son fuertes en el mismo nivel. Hay unos que son más frágiles, requieren más cuidado, más atención de los padres, pero los 3, los 4 son amados. Privilegio es de aquellos que son hijos únicos. No hay con quién disputar. J.C. Riley dice, ningún pecado es tan ofensivo y causa tanto daño al alma del ser humano como lo es el orgullo. Y ninguna virtud es tan recomendada en la Biblia como la humildad. No hay nada, dice Riley, que pueda causar tanto daño como el orgullo. En el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. No hay nada. En las relaciones públicas. Imagínese usted va a un cajero y hay una demora y sube y baja al cajero. A la persona, ¿qué culpa tiene esa persona? ¿Qué culpa si es un trabajador igual que usted? Pero la soberbia, el orgullo, puede meternos en grandes problemas. Riley tiene razón. No hay ninguna virtud que sea tan recomendada en las Escrituras como la humildad. Y Edwards, este grande teólogo, filósofo, el mayor de los Estados Unidos, llegó y dijo en un momento que es la humildad la virtud que aleja al diablo de nosotros a kilómetros de distancia. Porque una persona humilde es aquella que realmente se parece más a su Señor. Porque el propio Señor dijo, yo soy manso, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando somos soberbios, cuando somos orgullosos, nosotros mismos nos damos cuenta que se nos amarga la leche. No andamos bien, generamos atritos, problemas, hablamos más de lo que debemos, tenemos a veces un comportamiento ácido, todo por causa del orgullo. Y el orgullo no solo afecta, hermanos, a gente adulta, hasta los niños. Hasta los niños hay manifestaciones claras del orgullo. Ahora, ¿qué es ser humilde? Ser humilde, para empezar, no tiene nada que ver con suciedad. No es que yo no me baño porque soy humilde. No, yo no me cambio ropa porque soy humilde. Ando siempre con la misma ropa porque soy humilde. Eso no tiene nada que ver, eso es suciedad. Tampoco tiene nada con, la humildad no tiene nada que ver con ser menso. Debemos ser mansos, pero no mensos. No, es que tengo que recibir una cierta cantidad de dinero, pero no, es que soy humilde. ¿Para qué voy a ir a reclamar? No, se lo entrego todo al Señor. Tampoco la Biblia enseña que nosotros debamos ser mensos. Y principalmente frente a los abusos cometidos por los demás. Ser humilde, y esto va completamente contra el mensaje de la psicología moderna, el mensaje de las Escrituras. Ser humilde es tener un concepto apropiado o bajo sobre nosotros mismos cuando somos confrontados con la santidad de Dios. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué somos? No somos nada. La propia palabra de Dios dice que todas las naciones son como una gota de agua en el océano para Dios. Son como un grano de polvo delante de Dios. Y si nos ha engañado a nosotros por mucho tiempo, no, es que nosotros somos los Jehová Juniors, nosotros somos hijos del gran rey, nosotros somos fuertes, somos poderosos, nosotros somos semidioses. Y eso la Biblia, y ahí tenemos un puñado de gente soberbia, orgullosa, altanera. Ser humilde es tener un concepto equilibrado y apropiado de nosotros mismos.
Y también tiene que ser una humildad verdadera, una humildad sincera, no una falsa humildad. Cuando me dijo una persona, me dijo, pastor, y soberbio él, dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que yo soy el hombre más soberbio del mundo. Yo le dije, tienes toda la razón. Pero él quería causar el efecto contrario, como que yo dijera, ¡ay, qué humilde! Esa es una falsa humildad. No, si yo no soy nada. No, si yo no valgo nada. ¿Ah? Pero basta que le llamen la atención por el comportamiento del hijo. Hasta ahí nomás quedó la humildad. Como dice el propio doctor Martyn Lloyd-Jones, él dice así, nosotros en oración decimos, Señor, perdóname porque soy débil, perdóname porque soy carnal, perdóname, Señor, porque yo no tengo paciencia. Y después nos levantamos y oramos. Después de la oración, cuando nos levantamos, viene la esposa o el marido y dice, oye, tú eres débil, ¿eh? Tú eres muy débil. ¿Y quedó la escoba? Y no estaba diciendo en oración, no estaba reconociendo hace poco rato que es débil, que no tiene paciencia, que tiene un temperamento horrible. Pero si alguien se lo dice, ¿y qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Pero somos una contradicción. La humildad es tener un concepto claro sobre lo que nosotros somos delante de Dios. ¿Y qué es lo que somos? Somos pecadores. Usted y yo podríamos aguantar una prueba aquí en público, que aquí se lancen todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, que cuando estamos orando más lo que dormimos que lo que oramos, y nos engañamos a nosotros mismos. Total, ya leí la Biblia hoy, un par de versículos y ya aprendió, ni me acuerdo, pero la leí, ya me saqué el peso de conciencia. Nos engañamos a nosotros mismos, somos débiles, somos torpes, somos necios, somos cobardes. Todos nosotros somos así. Tenemos una mentalidad carnal, andamos pensando así, ay, si yo tuviera plata, ay, si yo fuera rico, ay, si hiciera algo así para poder, ay, como mi vida cambiaría. Cambiaría porque en la Biblia no hay exhortaciones duras contra la pobreza. La pobreza es pecado, ¿no? ¿Ser pobre es pecado? No es pecado. Desde que la causa de la pobreza no sea pecado. O sea, soy pobre porque soy flojo. Eso es pecado. Pero ser pobre a pesar de ser trabajador, eso no es pecado. Pero en la Biblia hay fuertes advertencias contra el amor al dinero. Dice el apóstol Pablo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el hombre creó el dinero, lo inventó, hizo una moneda redonda, la tomó y la tiró y corre, y él va atrás de ella, corre atrás del dinero. Así somos nosotros. Pero cuando somos confrontados frente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de cuán débiles somos. Y eso es ser humilde. El publicano, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el templo, ¿qué dijo él? El fariseo estaba, Señor, te doy gracias porque yo doy el diezmo de todo, yo soy fiel. Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Quién ayuna aquí 2 veces por semana, hermano? ¿Quién da el diezmo de todo, de todo, de todo? Si le podemos cortar la cola, cortamos. ¿Quién va a saber? ¿Quién me va a mandar una carta? Pero este no. Este decía, yo doy el diezmo de todo. Ayuno 2 veces por semana. ¿Quién ayuna? ¿Quién ayuna aquí una vez al mes? Tiene que ser a veces mucha la aflicción, mucho el quebrantamiento para llegar a ser un ayuno. O los demás que están en el ministerio tendrían que enfrentar un superhombre endemoniado y no poder expulsar el demonio para volver, orar y ayunar. Pero en nuestra vida común somos buenos para comer. ¿O no? ¿O no se daba cuenta de cuando usted se casó, el peso que tenía? Y ahora, ¿no han habido cambios o no? Generalmente,
generalmente, que nos gusta comer. Y bueno, además que también una de las cosas más fantásticas que Dios hizo. Pero no somos inclinados al ayuno, porque ahí hay aflicción, ahí hay un pataleo de la carne. Pero este fariseo dice, yo soy diezmista, yo ayuno, doy ofrendas, ayudo a la gente. Y el publicano, dice la Biblia, que ni siquiera tenía el coraje de poder mirar hacia el cielo y dijo solamente, Señor, sé propicio a mi pecador. Una persona humilde, hermanos, hasta en la oración se le nota. No necesita decir nada. Pero él cuando levanta la voz en oración, sabe quién es él y sabe quién es aquel a quien está orando. Y este hombre, a pesar de que era pecador y todo, dice, sé propicio a mí, pecador. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién descendió justificado? ¿Quién de los dos? La humildad es una virtud que tiene gran valor a los ojos de Dios. El hijo pródigo, ¿lo recuerdan? Cuando volvió a la casa, ¿qué dijo? Cuando se fue dijo, dame, dame. Y cuando volvió, ¿qué dijo? Hazme como cualquiera uno de tus trabajadores, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Ser humilde es estar dispuesto incluso a servir donde sea necesario. Recuerda esto. Las personas, vamos a ver si hay alguien aquí que tiene estas características. No lo sé. Pero las personas cristianas son, mire, es increíble esto, pero las personas cristianas son las que deben tener más cuidado con el orgullo, porque son propensas a ser legalistas y a mirar en menos al resto de los hermanos más débiles. Es más, el orgullo puede carcomer la vida y puede asolar la vida de una persona que nació en la iglesia, nunca fumó, nunca tomó, nunca fue a una fiesta. Hizo siempre lo correcto, todo correcto. Esa persona corre gran peligro de ser una persona orgullosa. Y cuando de repente mira hacia el lado y ve a uno que es débil, dice, me llega a dar vergüenza mirar a esta persona. Que ¿Cómo hacen estas cosas? Yo no. Yo siempre fui correcto. Yo siempre fui derecho. De tal forma que a veces las personas que tienen un comportamiento ético y moral relativamente aceptable porque nacieron bajo la influencia del Evangelio, corren gran peligro en ser orgullosas. Porque dicen, no, yo no hice eso. ¿Recuerda usted el hermano mayor del hijo pródigo? ¿Ah? ¿Qué es lo que dijo él? ¿Él se alegró cuando llegó el otro reventado? No se alegró. Él se enojó, no quiso entrar. Y cuando enfrentó a su padre, le dijo, has preparado el cordero cebado para tu hijo. Para aquel que disipó, derrochó todos tus bienes. Le has preparado una cena para tu hijo. No dijo, para mi hermano. Porque ni siquiera lo consideraba digno de tratarlo como hermano. Eso hace el orgullo. Este joven que representa a los fariseos en esa parábola puede muy bien describirnos a muchos de nosotros. Que no, yo nunca tomé, yo nunca fumé, yo nunca fui a un carrete, yo nunca hice cosas más, yo siempre me casé, muy bien, yo eduqué a mis hijos, todos derechitos, los crié a todos con las puras miradas, no, todos estudiaron, todos son profesionales. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque es ahí donde el orgullo empieza a manifestarse con potencia. El orgullo, amados hermanos, debe ser combatido con fuerza en nuestros corazones. De lo contrario, difícilmente podemos ver la unidad en la familia
y en la iglesia. Porque el orgullo destruye. ¿Por qué no me colocan a mí? ¿Por qué no me dan a mí la oportunidad para predicar? ¿Y a este que llegó ahora? ¿Este cuánto tiempo tiene? No tiene un año y ya está en el púlpito. Y yo tengo 5, 10, 15 años y nada. ¿Y qué está pasando? Ah, porque debe ser el preferido del pastor. Po. Ah, no. Pues si andan tomando 11 juntos. Ah, no, si estos salen juntos. Ah, por eso. ¿Y por qué yo no? Y de repente hay otros que se toman el tecito diabólico y de repente empiezan, yo también pienso igual. Y empiezan los grupitos, los representantes del desencanto, de la decepción. Esas son manifestaciones del orgullo. El orgullo no solamente debilita al cristiano, lo puede destruir, pero el orgullo se puede debilitar y puede ser arrancado de nuestros corazones solo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos miramos entre nosotros o nos miramos en el espejo, parecemos grandes, parecemos gigantes. Podemos leer algunas obras teológicas y podemos decir, yo ya sabía lo que dijo Edwards, yo ya sabía lo que dijo Calvino. Yo pensaba igual que Calvino, o sea, igual tengo un poder intelectual. Nos vemos gigantes, fuertes. Vaya a la cruz y va a ver lo que va a pasar ahí. John Stott lo dijo, esa es la cruz donde nosotros nos vemos realmente del tamaño que somos malos, que nosotros tenemos mal genio, que hay días que somos insoportables, y nadie le hizo nada, y ya anda amargando el ambiente familiar. Solo en la cruz de Cristo se debilita y se arranca y se combate el orgullo, que es tan nefasto. Mire, el orgullo debe ser combatido para que la humildad realmente pueda brillar en nosotros. La Biblia dice que Job era un hombre justo y santo a los ojos de Dios. El propio Señor, cuando le habló al diablo, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job como es temeroso, piadoso y apartado del mal? Pero usted va a leer más adelante que el propio Job dijo, yo soy impío. Yo soy impío, aunque no vivo como impío. Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de su libro. Yo soy impío. Cuando yo pasé por ahí en la lectura dije, si Job dijo que él es impío, ¿dónde quedo yo? Porque Dios había dicho de Job, hombre justo y santo. ¿Has visto a un hombre justo y santo como Job? Y él cuando habla de sí mismo dice, yo soy impío. ¿Dónde quedo yo? Pero más encima después voy y me creo el cuento. Que soy algo, que soy alguien, que tengo nombre. El orgullo solamente puede ser tratado de una manera correcta y apropiada a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede arrancar ese género de nuestros corazones y tornarnos mansos y humildes de corazón. Y esto debe empezar en la casa. ¿Qué vas a hacer hoy en el almuerzo? No, voy a hacer una carbonada. Bien, me parece bien. Voy a hacer una cazuela. Qué bien. Dejar, hermano, la escoba por causa de que no le gusta la comida. Y generar un tremendo conflicto familiar por causa de una tontera. La humildad se manifiesta en pequeñas y en grandes cosas. Y hace lo posible por tornar el ambiente saludable. Saludable en la casa, saludable en la iglesia.
para la gloria de Dios. Jesús le lavó los pies a los discípulos para darle ejemplo. El orgullo era su objetivo, para cortarlo de sus corazones. Amén. Es temprano aún. Tenemos un segundo punto que tratar. Y esto lo vamos a hacer brevemente. Surge una pregunta aquí. Si nosotros llegamos al versículo 15 y 16, Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y el versículo 14, que me lo salté, dice, pues si yo, siendo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado para que vosotros también lo hagáis. Entonces ahora surge aquí un pequeño problema en nuestro texto. Y lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿El lavamiento de los pies debe ser considerado un mandamiento que debe ser practicado hoy por la iglesia? ¿Cómo lo es la cena y cómo lo es el bautismo? Entonces algunos hermanos a través de la historia han dicho que Jesús dio ejemplo para que como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, según esas palabras, dicen algunos, está claro que el lavamiento de los pies debe ser incorporado a una práctica sistemática y permanente dentro de la iglesia. Y se sabe que algunas iglesias por ahí, en día de cena, lavan también los pies de algunos hermanos que participan. No sé si usted vino de alguna iglesia o ha venido de alguna iglesia o ha visitado una iglesia donde se lavan los pies de las personas. Considero yo personalmente que si alguien le lava los pies a otra persona en el culto, en sí no sea pecado. No sea pecado. La cosa es, pero debe ser esto una práctica constante dentro de una iglesia. Que cuando se celebra la cena, antes de celebrar la cena, también la gente se saque los zapatos y los ancianos, el pastor o los pastores le laven los pies a los hermanos. ¿Debe ser esto una práctica incorporada a la vida de una iglesia? Bueno, hay argumentos a favor de aquello. Por ejemplo, algunos argumentan que en el Antiguo Testamento lavarle los pies a una persona era una señal de respeto y de humildad. Generalmente, quien lavaba los pies era un esclavo o el hijo menor, la guagua de la casa, quien tenía que lavarle los pies a las visitas. ¿Recuerda usted el caso de Abigail, la que después fue esposa del rey David? Cuando éste huía de Saúl, ella se prontificó para lavarle los pies, dice, lavarle los pies a mi señor, a David, que aún no era rey. Siendo entonces el lavapiés en el Antiguo Testamento una señal de humildad de quien lo realizaba, también vemos, por ejemplo, que Abraham también se manifestó, estuvo dispuesto a lavarle los pies a esas 3 visitas ilustres que llegaron aquel día a su casa, que él parece que no se dio cuenta que eran ángeles, y él quiso lavarle los pies. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Parece que era una práctica cultural de un anfitrión que recibía visitas en un contexto de un calor sobre los 40 grados. Entonces era una práctica relativamente común, incluso en los días de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, los que son a favor de que esta práctica debe ser practicada por la iglesia, dicen que era en los días de Jesús. El lavamiento de los pies era una práctica que se realizaba
generalmente antes del almuerzo. O sea, en los momentos más altos del calor, a la persona que visitaba, las personas eran instruidas no solo a lavarse las manos, sino también a lavarse los pies. ¿Recuerda usted cuando los fariseos reclamaron de que los discípulos comían pan sin lavarse las manos? Porque era una práctica común en aquellos días. Los que son a favor de que el lavamiento de los pies debe ser practicado hoy citan Juan 13 como el apoyo, y también cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice sobre las viudas, que en verdad lo son, que son las que están de los 60 hacia arriba, que debían ser colocadas en una lista para ser ayudadas y sustentadas por la iglesia. Solamente mujeres viudas no menores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, no podía ser la que tuvo 2 o 3 maridos cada vez, obviamente. No podía. Que tenga buen testimonio, dijo el apóstol, buen testimonio de buenas obras, que haya practicado la hospitalidad y que haya lavado los pies de los santos. O sea, en el Nuevo Testamento hay solamente 2 menciones al lavar los pies. La que encontramos en Juan y la que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10. En los días de San Agustín, en la historia de la iglesia hacía el lavamiento de los pies una vez al año, junto con un banquete cuando se celebraba la cena del Señor. Se sabe, dice Champlin, el escritor Champlin dice, se sabe que una pequeña minoría de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, realizaba este acto. Y fue Ambrosio, un padre de la iglesia, quien practicaba sistemáticamente el lavamiento de pies en la congregación, en la iglesia. Históricamente hablando, ha sido la Iglesia Católica la que elevó el estatus de este acto a un estatus de mandamiento o de sacramento, pero completamente desvirtuado. Por ejemplo, el Papa lava el día jueves, antes de la Semana Santa, lava los pies de algunas personas, entre ellos algunos presos. Ahora, por lo que uno sabe, esos presos, yo no sé qué tratamiento le hacen antes, porque no los sacan de la cárcel en la misma hora y pasen para que le lave el Papa los pies. ¿Ya? Y uno tampoco sabe si el Papa usa algún tipo de guante invisible. O ciertas personas seleccionadas me imagino que tienen que lavarse unas 10 veces antes, para que su santidad los toque. La Iglesia Católica ha elevado este mandamiento al estatus de sacramento. Sin embargo, Lutero no enseñó nada sobre esta práctica. Incluso dijo que esta práctica debía ser cambiada por la aplicación de un baño general a los pobres. Eso sí que hay que hacer. Hay que darle un baño general a los pobres, pero no solo los pies. Calvino dijo que Cristo, ¿ya?, no ordena aquí una ceremonia anual, sino que nos invita a lo largo de nuestra vida a lavar los pies de nuestros hermanos y semejantes. O sea, lo que Calvino quiere decir, que aquí Jesús no instituyó un nuevo mandamiento. Lo que Jesús aquí enseña, al lavarle los pies a los discípulos, una lección de humildad, que debe ser practicada durante toda la vida cristiana, en la casa, en la iglesia, en la calle, donde Dios nos ponga. Argumentos contra que este mandamiento o que este acto debe ser un mandamiento constante. Aquí rápidamente voy a presentar algunos argumentos contra.
Primero, en ningún pasaje del Nuevo Testamento este episodio es tratado como sacramento, porque el sacramento siempre representa algo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el bautismo representa la muerte y la resurrección y nuestra unión con Cristo. La cena representa la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué representaría el lavar los pies? ¿Qué representa? Nada. Solamente es una señal de humildad. De tal manera que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que este episodio sea tratado como un sacramento. Segundo, no se puede elevar al rango de ordenanza universal algo que solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Con la excepción de lo que dijo el apóstol Pablo. La cena y el bautismo representan verdades como la muerte al pecado, resurrección a una nueva vida, nuestra unión con Cristo. La cena nos lleva a recordar la muerte y la resurrección del Señor. Todo eso es representado con el agua, el pan y el vino. Pero el lavapiés no representa nada. Solo nos enseña la práctica de la humildad. Cuando nosotros lavamos los pies de nuestros hermanos, cuando servimos, cuando los ayudamos, cuando los reconocemos como tal, y no por el acto en sí de lavarle los pies. Tampoco hay registro que la iglesia primitiva, como un todo, haya hecho esto. Es probable que algunas iglesias lo hacían, pero no todas. Personalmente creo que el lavapiés es un ejemplo que Jesús nos dio, no es algo normativo. Como también, por ejemplo, hay otras cosas que también no son normativas, como el tema del pelo. El tema del pelo no es un mandamiento. Todas las mujeres tienen que tener el pelo largo. El apóstol Pablo le dijo por un tema puntual que las mujeres no se cortaran el pelo, porque en aquella ciudad las prostitutas que se quedaban un año sirviendo a sus ídolos viles, practicando la prostitución, ellas se rapaban el pelo, se rapaban la cabeza entera. Y el apóstol Pablo le dice a las hermanas que se dejen crecer el pelo para que no sean confundidas con estas prostitutas. Pero no es una norma, no es una regla, no es una ley. Tampoco lo es el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies es una enseñanza que nos habla fuertemente sobre la humildad y no algo sublime en el acto en sí. Además, este acto de Jesús fue un acto espontáneo, ¿verdad? No hubo un programa. Jesús no le dijo a los discípulos, hoy los quiero a todos bañados, de la mollera a la planta de los pies, porque esta noche les voy a lavar los pies y no quiero tener sorpresas. ¿Ok? No, no fue así. Fue un acto espontáneo. ¿Ya? No fue programado con anterioridad. Si hoy, por ejemplo, esto fuese practicado, sería algo, en nuestra cultura, sería algo muy complicado. Imagínense, llega un domingo aquí en el invierno, ya hermano le voy a lavar los pies a todas las hermanas, y muertas de frío. Ya llegan con los pies congelados, más encima lavarle los pies. ¿Ah? Y hermanas que usan medias, panties, ¿cómo queda? Y nos faltaría la sorpresa más encima. A nuestra cultura no se aplica. Lavar los pies significa servir y ser humilde de corazón. J.C. Ryle dice, el amor es la otra parte evidente de esta práctica. Nuestro Señor desea que nos amemos unos a otros, de tal manera que nos alegremos en hacer cosas que promuevan la felicidad de nuestros hermanos. Debemos reconocer como un placer la actitud de amenizar el sufrimiento de nuestros hermanos y multiplicarles la alegría. Y el lavamiento de los pies, hoy lo podemos ver en la visita de un hermano.
Porque no es agradable recibir a un hermano en la casa. ¿No es agradable? Una gota de miel para la casa, recibir al pastor. Hay algunos que una vez me dijeron, no, si a la gente no le gusta que las visiten. Hoy la iglesia cambió. Yo entiendo, hermanos, que tener a un hermano o al pastor o a un pastor en nuestra casa es un gozo, es un privilegio poder hablar de las cosas del Señor. Y hay un comentarista que dice así: la clave para entender el lavamiento de los pies está en el propio texto, en el versículo 17, cuando dice Jesús: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, este es el deber que nosotros tenemos, de poder lavar los pies a nuestros hermanos, ayudándolos a llevar sus cargas, orando por ellos y promoviendo siempre la paz y el amor entre los hermanos. Porque cuando un hermano sufre en el cuerpo de Cristo, todos sufren. Cuando alguien se alegra, cuando alguien dice así: hermanos, encontré una mujer que me ama. Nos alegramos. ¿Quién va a decir la tontera grande? Nos alegramos. Nos alegramos. Es la felicidad de un hermano. O cuando se anuncia la llegada de un nuevo niño, una niña. Voy a tener familia. El Señor me bendijo, estoy embarazada. Para nosotros es una alegría. Cuando alguien se alegra, todos nos alegramos. Cuando alguien sufre, pierde un familiar, su padre o el esposo, todos también sufrimos con aquello. Termino con dos aplicaciones prácticas. Primero, el espíritu del lavapiés debe ser visto en todas las áreas de nuestra vida. En la casa, principalmente en la casa. Nada de ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y siempre yo, como lo decía el chavo. Todo yo, todo yo, todo yo. Anda a comprar tú, anda a lavar esto, saca la basura. ¿Por qué yo? No, el espíritu del lavapiés debe manifestarse en el hogar, en el trabajo. Porque usted no conoce gente que saca la vuelta en el trabajo, ¿no? Y hacen el trabajo para que, cargándole la mata al otro. Y digo de paso, hermano, que si usted es un capeador, un sacador de vuelta, siendo cristiano, usted está anulando el poder y la eficacia del Evangelio. Tiene que ser un buen trabajador. Y no llevarse nada para la casa. Nada. Ni cable, ni tornillo, ni nada. Dando buen ejemplo. Porque los pecadores se dan cuenta, le sobran materiales y do, re, mi, fa. Al bolsillo se me va. Trabajador honesto, cumple con horario, llega a la hora, es respetuoso, es responsable. Y al jefe, hermano, le gusta trabajar con cristianos. No toman, no se drogan, no andan en carretes. Si lo llaman a las 3 de la mañana, allá está. Entonces, ¿a usted le gusta más servir o ser servido? De repente cuando tenemos un encuentro así de iglesia, ¿a usted le gusta servir o no? ¿O le gusta ser servido? No, la dama que no se quiebre las uñas. Hay que servirle a la dama. ¿No? Y tráigame las cosas nuevas. El espíritu del lavapiés debe ser visto en todo el ámbito de nuestra vida. Segunda aplicación, el orgullo es el gran problema de nuestra vida. Sin embargo, si deseamos glorificar a Dios en nuestra existencia aquí en esta vida, nosotros debemos ser humildes. Entonces la pregunta es, ¿usted es humilde? ¿Usted es humilde o no? Dígame, para ver lo que pasa. Quisiera ser manso y humilde,
como mi Señor. ¿Cómo reacciona cuando le dicen la verdad? Quedó mala la comida, quedó salada. ¿Cómo reacciona? O cuando la mujer le dice, tú te equivocaste en esta compra. Y ahí, pero yo sé lo que hago, la plata es mía. Y cuando el pastor le dice algo, ¿cómo reacciona? Hay algunos que son, de hecho, hermanos, muy mansos. Pero si de repente algunos dice unas verdades, algunos hermanos, prácticamente tengo que ir a conversar con un guardaespaldas. Y no estoy exagerando. ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen a veces algunas verdades? Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros seamos un fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia sea un lugar donde haya alegría, gozo y paz. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, amado Señor, que la puedas aplicar en nuestros corazones, en toda nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, cuando somos orgullosos. Y perdónanos cuando no oramos, Señor, lo suficiente para ser mansos y humildes de corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos, porque todos estamos luchando con esto, Señor. A ser pacientes, a ser, Señor, mansos y humildes, y a poder mostrar y reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu gracia abundante en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, durante toda nuestra vida, Señor, ser un reflejo de tu amor en nuestros hogares, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, que a veces, Señor, es algo complicado. Que tú nos ayudes, Padre, nos des fuerza y gracia. Y también en la iglesia, que seamos un solo cuerpo, Señor, que nos respetemos y nos amemos los unos a los otros. Pido una bendición sobre esta amada iglesia, Señor, para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y seamos realmente lo que tu palabra nos enseña, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.